no se acuerda, ¿no? Está bien. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos. Gracias por el aguante. Desde la semana que viene ya se terminan los chicos de marzo, así que a las 10. Para que se me perdió el horario. A las 16 me van a tener ahí. ¿Sí? Pero estoy buscando el cuadrito de la nosología, no lo puedo abrir. Les quería compartir y no lo puedo abrir. ¿Por qué? ¿Qué me pasó? Bueno, vamos a hacer uno nuevo. Vamos a hacer uno nuevo, digo. ¿Se acuerdan que habíamos comenzado a ver el tema de la nosología moderna? Y yo hoy me gusta explicar un poquito ese cuadro, pero ya se los busco enseguida y vamos a armar otro porque no sé por qué no me lo deja abrir, como que se me perdió, me dice. Bueno, se perdió, no pasa nada. Abrimos uno nuevo. ¿Cuál es el problema? Lo hacemos enseguida. ¿A dónde está? Módulo 4. 3, 4. Hoy tenemos todos los chicos de marzo, que es la última semana, y la semana que viene rinden. Así que imagínense cómo están todos irritados estamos. Bueno, no me lo puedo abrir. No sé, se me está tildando mucho la compu y no puedo encontrar. Ah, acá está, ya lo encontré. Ya está. Listo. Vamos a compartir. Así no perdemos tiempo. Ahora sí. Ahí está. Bueno, también tengo muchas cosas abiertas, entonces debe ser eso. Ahí está. Bien, muestra. Semana pasada habíamos estado hablando de la primera parte, trastornos que suelen diagnosticarse en la infancia, niñez y adolescencia. ¿Sí? Hoy vamos a hablar de delirios, demencias, trastornos amnésicos y otros trastornos cognitivos, comenzando por delirio. ¿Sí? El delirio en sí es un trastorno súbito de la función mental, ¿sí? Generalmente reversible, ¿sí? En realidad se caracteriza ¿por qué? Por la incapacidad para prestar atención, la desorientación, ¿sí? La imposibilidad, digamos, de pensar con claridad, ¿sí? Y también hay fluctuaciones en el estado de conciencia, de alerta, en realidad, podemos decirlo de esa manera. Bien, entonces, los delirios pueden ser por trastornos, pueden ser por fármacos, pueden ser provocados por drogas recreativas, por sustancias tóxicas, y lo que sería su diagnóstico se va a basar en los síntomas, en los resultados de una exploración física, análisis de sangre, análisis de orina, prueba de diagnóstico de imagen en realidad, para tratar de identificar cuál es la causa del delirio. ¿Sí? Por eso yo le decía que el delirio se cura tratando de manera adecuada el trastorno que causó el delirio. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué va a ser el delirio? Un estado mental anormal, no es una enfermedad. ¿Sí? El término, en realidad, delirio, identifica un trastorno clínico específico, se utiliza con mucha frecuencia, digamos, para describir cualquier tipo de confusión, ¿sí? Y tanto el delirio como la demencia afecta el pensamiento, ¿sí? Pero son dos trastornos diferentes. ¿Por qué? Por un lado, el delirio altera sobre todo, digamos, la capacidad de prestar atención.
La demencia altera principalmente la memoria. Otra diferencia, el delirio comienza de repente, tiene un inicio definido. La demencia comienza poco a poco, no tiene, digamos, un punto de comienzo que sea definido. Empieza como olvidos, vamos a decirlo así. Pero que quede claro que un delirio o el delirio nunca es normal. Indica un problema, en este caso, de aparición reciente, especialmente en las personas mayores, ¿sí? Que muchas veces necesitan atención médica inmediata. Bien, si se identifica la causa, si se corrige con rapidez, se puede curar. Bien, aparece a cualquier edad, pero más frecuente en los ancianos. ¿Sí? Bien, acuérdense que, por ejemplo, tenemos las causas, a ver, más frecuentes de delirio, los fármacos, las drogas recreativas, ¿sí? Los psicoactivos, por ejemplo, los opiáceos. La deshidratación también causa delirio, ¿sí? Insuficiencia renal, insuficiencia hepática o hipoxia, que serían los bajos niveles de oxígeno en la sangre, que muchas veces, por ejemplo, le pasa a la persona que tiene neumonía, ¿sí? Infecciones, además de la neumonía, infecciones, por ejemplo, del torrente sanguíneo, septicemia, ¿sí? O infecciones del tracto urinario pueden causar delirio, ¿sí? Incluso también, por ejemplo, el tiempo prolongado de hospitalización, una cirugía, la retirada de un medicamento que uno tomó durante mucho tiempo, algunos trastornos, algunos venenos, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa con el delirio? Esto que yo le dije que puede aparecer durante una hospitalización prolongada. El delirio aparece a menudo durante esta hospitalización en personas con demencia. ¿Sí? Bien. También puede ser consecuencia de afecciones menos graves en las personas mayores. O en las personas, por ejemplo, que han sufrido un accidente cerebrovascular o que han sufrido demencia, enfermedad de Parkinson, daño cerebral, debido a otra afección. ¿Sí? El estreñimiento importante, por ejemplo, muy importante, puede causar delirio. Los dolores agudos, intensos, ¿sí? Cuando no dormimos lo suficiente, la privación está prolongada del sueño, puede causar delirios, ¿sí? El aislamiento social. La persona que tiene disminución de la visión y que no usa lentes puede causar delirios. La persona que tiene una disminución auditiva y no utiliza audífonos puede causar delirios, ¿sí? Y hay muchos casos que no se identifica la causa. ¿Bien? ¿Sí? Entonces esas personas no pueden concentrarse, ¿sí? Eso le hace difícil procesar cualquier información nueva. No recuerdan los hechos recientes. Y en consecuencia, ¿qué va a pasar? No va a comprender qué es lo que ocurre a su alrededor y va a estar desorientado. ¿Sí? Puede causar el tema de confusión sobre el tiempo, sobre el espacio, dónde están. Que eso es un signo muy precoz de delirio. ¿Sí? Ya si es grave, el individuo afectado no sabe quiénes son las personas que tiene a su entorno. ¿Sí? Tiene un pensamiento que es confuso. ¿Sí? Puede divagar, puede hablar de manera incoherente. Bien, a veces también puede sufrir alucinaciones, ¿sí? Aterradoras, extravagantes,
¿sí? Ven cosas, ven personas irreales, pueden desarrollar paranoia, ¿sí? Bien, entonces el delirio puede durar horas, puede durar días, puede durar mucho más tiempo según la gravedad, según la causa, ¿sí? Y si la causa del delirio, digamos, no se identifica, ¿sí? Y se trata con rapidez, la persona se puede volver cada vez más somnolienta, más insensible y seguramente va a necesitar estímulos para despertarse. Que eso es un estado que se denomina estupor. ¿Sí? El estupor deriva a veces en coma o en muerte. ¿Ok? Ahora, tenemos mal de Alzheimer o demencia del tipo Alzheimer, ¿sí? Que es una pérdida de la función cerebral que la persona presenta, ¿sí? Es la forma, digamos, más común de demencia. Afecta la memoria, afecta el pensamiento y afecta el comportamiento, ¿sí? Demencia tipo Alzheimer o mal de Alzheimer también se conoce como síndrome orgánico cerebral, ¿sí? A ver, está relacionado a ciertos cambios en el cerebro, ¿sí? Bien. Uno obviamente que es más propenso a presentar mal de Alzheimer si es una persona mayor, ¿sí? Aunque el desarrollo de la enfermedad, digamos, no es parte de un envejecimiento normal, que cuando veamos psicopatología y psicogerontología, vamos a hablar de un envejecimiento normal, de un envejecimiento patológico. ¿Cuál es la diferencia? Yo creo que ya con los nombres se dan cuenta, patológico por una enfermedad y normal propio de que la vida avanza, ¿sí? Entonces el Alzheimer no es parte de un envejecimiento normal, que porque seamos mayores o cuando lleguemos a cierta edad vamos a tener mal de Alzheimer, ¿se entiende, no? ¿Quién tiene más probabilidades? También tener un pariente consanguíneo cercano, ¿sí? Con Alzheimer. Tener ciertos genes ligados al mal de Alzheimer, ¿sí? Y hay otros factores que también aumentan el riesgo. Uno, sexo femenino. Otro, tener problemas cardiovasculares debido al colesterol alto, así que cuidémonos con el tema del colesterol, de las grasas, por favor, porque muchas enfermedades, muchas están relacionadas a nuestra alimentación, ¿sí? Y los que tienen antecedentes de traumatismos cráneos. Bien, y en realidad existen dos tipos de mal de Alzheimer, no sé si ustedes lo conocen, que hay dos diferentes. Tenemos de aparición temprana, ¿sí? Que los síntomas aparecen, los primeros síntomas aparecen antes de los 60 años, ¿sí? Es el tipo, digamos, menos común, ¿sí? Que tiende a empeorar muy rápidamente, ¿sí? Y la enfermedad de aparición temprana puede ser hereditaria. En cambio, el de aparición tardía, que es la forma más común, ¿sí? Se presenta en personas de 60 en adelante, ¿sí? Bien, que también puede ser hereditario, pero el papel de los genes está menos claro. Bien, por ejemplo, en el caso de mi abuela materna tuvo mal de Alzheimer de aparición tardía, ¿sí? Estuvo con Alzheimer más de 15 años. En su familia nunca tuvo a nadie que haya tenido Alzheimer, pero mi tío, el hijo de mi abuela sería, obviamente, él tuvo mal de Alzheimer de aparición temprana, de un momento prácticamente para el otro, ¿sí? En cambio, mi abuela había empezado con esto de
los olvidos, ¿viste? Pequeñas cositas que uno lo va tomando. Mi tío no, mi tío fue como todo muy rápido y su partida también fue muy rápida, ¿sí? Pero también depende mucho el tipo de personalidad también que tiene cada uno, porque muchos también dicen, la persona que tiene Alzheimer o que padece Alzheimer se vuelve agresiva. No, no todos son iguales. Mi abuela, por ejemplo, fue una persona toda la vida muy tranquila, ella todo a su ritmo, todo paz y amor, y con el Alzheimer fue más todavía, era más paz y amor, ¿sí? Excepto cuando la hacíamos enojar, ahí sí, porque cuando ella se daba cuenta de que por ahí su memoria no estaba bien, se enojaba, pero se enojaba con ella misma, ¿sí? O por ahí cuando uno le repetía las cosas y nos decía, ¿y vos qué te pensás? ¿Que yo no lo sé hacer? ¿Que yo no me acuerdo? ¿Sí? En cambio, por ejemplo, mi tío, que siempre fue un tipo muy, ¿cómo decir? Muy eufórico, muy activo, muy nice, diría yo, él sí se volvió muy agresivo, pero muy agresivo, ¿sí? Al punto de, por ejemplo, eh, mi tío amaba a los animales toda la vida, amó a los animales, y en una de las últimas ocasiones que había ido a la casa de mi tía tiene una gata, mi tía vive sola, con su gata, ¿sí? Así que imagínense, la gata hace lo que quiera dentro de la casa. Y la gata se subió arriba de la mesa y mi tío agarró un cuchillo de que iba a matar a la gata y fue todo un escándalo, que eso fue una de las cosas que llamó mucho la atención en ese momento porque eh, en ese momento los hijos decían, no, papi es así, no le pasa nada, no le pasa nada. Resulta que sí, algo pasaba y encima después nos agarró el tema de pandemia, que agravó toda la situación. Eh, por eso les quería comentar que en realidad hay dos tipos de Alzheimer diferentes y que no todos los síntomas son iguales. ¿Sí? Sí tenemos, vamos a hablar de síntomas en general, ¿sí? Comportamientos emocionales pueden cambiar, la personalidad puede cambiar, el lenguaje, en la memoria, en la percepción, ¿sí? En todo lo que son habilidades cognitivas, el pensamiento, el juicio. Y como les dije antes, el mal de Alzheimer aparece primero generalmente como un olvido, ¿sí? Yo también siempre me acuerdo de la bisabuela de mi vecina de al frente, eh, que tenía la lata de galletitas, ¿sí? Y ahí guardaba chocolates y nosotros íbamos al ropero y se los robábamos y ella decía que había duendes en la casa que le robaban los chocolates. Me acuerdo el día que su, su nieta vino a mi casa a pedirle una plancha a mi mamá porque no encontraba la plancha, porque no encontraba la plancha, había perdido la plancha, y resulta que a la noche cuando va a cocinar la plancha estaba dentro de la heladera. ¿Sí? La bisabuela había metido la plancha adentro de la heladera y esas pequeñas cositas así que empiezan, que, que son típicas, digamos. ¿Sí? Después ya por ahí se llegan a perder en rutas habituales y demás. Pero a ver, tenemos por un lado deterioro cognitivo leve, ¿sí? Que es la fase entre el olvido normal debido al envejecimiento y el desarrollo del mal de Alzheimer, ¿sí? O sea, las personas con deterioro cognitivo leve tienen un ligero problema con el pensamiento y la memoria que no va a interferir en su vida cotidiana, ¿sí? Están conscientes, digamos, de sus olvidos, ¿bien? Y otra cosa, no todas las personas con deterioro cognitivo leve progresan al mal de Alzheimer, ¿sí? Entonces, síntomas leves, por ejemplo, del deterioro cognitivo leve, que tienen dificultad para realizar una tarea, o más de una tarea, mejor dicho, a la vez. Pueden aparecer dificultades para resolver problemas, olvidar conversaciones, olvidar hechos recientes, ¿sí? O que necesitan por ahí un poco más tiempo para hacer una actividad. ¿Bien?
En cambio, tenemos los síntomas tempranos del mal de Alzheimer, la dificultad para realizar tareas que exigen pensar un poco, que antes ellos solían hacerlo muy fácilmente, ¿sí? Como, no sé, participar de un juego. Bien digo esto de participar de un juego, porque también me recuerda a mi abuela, que ella amante de los solitarios, y, y al principio se enojaba porque ella decía, yo lo sabía hacer y ahora no me acuerdo. Y cuando uno le enseñaba, decía, ah, listo, ya está, ya me acuerdo. Y jugaba como si nada. No era como que necesitaba esa ayudita. Después ya con el tiempo directamente se olvidó. Pero me hace acordar mucho, mucho a eso. Después, esto de perderse las rutas, como le dije, familiares, por ejemplo, no sé, la despensa que queda a 2 cuadras de la casa que iba todos los días a comprar el pan, por ejemplo, o a la casa del hijo, no sé, una forma de decir. Puede también tener problemas en el lenguaje, recordar nombres de familiares, por ejemplo, puede perder todo lo que es el interés que en alguna actividad que antes disfrutaba, ¿sí? O tener un estado anímico diferente, ¿sí? O extraviar los objetos, los artículos. Como le dije antes, puede haber cambio de la personalidad, y a medida, digamos, que el Alzheimer empeora, esos síntomas se hacen mucho más obvios, ¿sí? Porque va a interferir con la capacidad para cuidarse. Entonces, comienzan a tener estos cambios en los patrones del sueño. ¿Sí? Se suelen despertar con mucha frecuencia por la noche. Y algo, por ejemplo, que mi abuelo había hecho, que yo después lo entendí con el tiempo, pues se lo pregunté porque no entendía el por qué, yo pensé que era para no gastar energía, porque él siempre decía que si uno prende y apaga las luces, se gasta más luz, pero no, cuando mi abuela enfermó, mi abuelo había pegado con la gotita la llave de la luz del baño para que no se apague nunca, y lo mismo con, había puesto el, ¿cómo se llama? El velador, ¿sí? Directo, ¿sí? Al el cable directo, no al enchufe, y también había pegado con la gotita para que nunca se apague la luz, porque mi abuela se levantaba de noche y no sabía dónde estaba, ¿sí? Y como ya se le había caído en el baño, también la luz del baño vivía prendida, y uno, cuando era pacheco, no entendía el porqué de la situación, después me lo explicó. Pero está bueno para tenerlo en cuenta, nunca se sabe, ¿sí? Pueden tener dificultad para leer, para escribir, a medida que avanza, puede olvidar hechos de su propia historia, perder la noción hasta de quién es, ¿sí? Pueden aparecer alucinaciones, comportamientos violentos, dificultad en lo que sería la capacidad de eh, discernimiento, ¿sí? O utilizar, por ejemplo, palabras que son erróneas, sin no poder pronunciar una palabra correctamente. Suelen retraerse también del contacto social, y ya más avanzado, no reconoce a los miembros de la familia, ¿sí? Pueden tener esta dificultad para cosas básicas de la vida, comer, vestirse, bañarse, entender el lenguaje, ¿sí? Controlar el tema de las deposiciones o la orina, problemas para tragar, ¿sí? Eso también suele pasar. Otra cosa que es muy común, esto de que ellas recuerdan, como no recuerdan prácticamente lo reciente, eh, yo voy a contar algo muy íntimo, dijo uno. Mi abuela, un día se pelea muy feo con mi abuelo, y estaba yo justo, la Nay, viste, siempre en el medio. Yo no entendía el por qué. Mi abuela le reclamaba por una mujer. Y yo dije, bueno, esta mujer, como tiré mal de me debe estar diciendo cualquier cosa. No, mi abuelo cuando era joven había engañado a mi abuela. Entonces mi abuela se acordaba de esa situación y se armó un desfiole terrible. Y después mi mamá me contó la situación, cómo había sido.
claro, ella se acordaba de lo anterior, ¿viste? Lo que había hecho. Entonces le reclamaba a mi abuelo que lo había engañado. Y tenía razón, ¿no? Estaba bien lo que hacía, ¿sí? Y él le decía, pero vos no te acordás de todo lo demás. Y que, claro, no se acordaba, pobre vieja. No era que... Pero bueno, suelen pasar esas cosas. Después tenemos trastorno amnésico, ¿sí? Que en realidad eh, hay, digamos, una variedad de trastornos en lo que aparece la amnesia en sí, ¿sí? Como, que es un síntoma muy, muy principal, ¿sí? Que se conocen como trastornos amnésicos. Bien, ¿a qué se puede deber? A sustancias, ¿sí? O a enfermedades médicas. Bien, entonces, ¿por qué se va a caracterizar los trastornos amnésicos? Por un deterioro muy notable de la memoria para recordar hechos remotos, ¿sí? En otros casos, normalmente recuerdan hechos o acontecimientos inmediatos. Después puede aparecer la pérdida de esta capacidad para aprender o para recordar cosas nuevas, sí, que también se ven muy afectados, más que nada cuando es una amnesia anterrógrada, y esto puede dar problemas, digamos, de orientación en el tiempo, ¿sí? Entonces, nosotros en realidad cuando hablamos de esta palabra amnesia en lo que es psicología, ¿a qué nos referimos? A la pérdida parcial o incluso total de las funciones amnésicas. ¿Qué va a significar eso? Que la persona que sufre va a ser incapaz de adquirir, ¿sí? O de retener y de evocar, o sea, recuperar de nuevo la información. Entonces, eso le imposibilita recordar o retener la información de un periodo de tiempo concreto. ¿Sí? Bien. Entonces, todos estos trastornos amnésicos son una serie de síndromes que están caracterizados principalmente por un deterioro de la memoria que está bastante marcado en recordar hechos remotos, ¿sí? Mientras que la memoria, para recordar hechos o acontecimientos inmediatos, suele estar como más conservada, además de la capacidad para aprender y recordar cosas nuevas que también se ven afectadas. ¿Hay diferentes tipos de amnesia? Sí. Amnesia global transitoria, ¿sí? Que es un síndrome clínico que aparece en personas ancianas, en personas maduras, que está caracterizado más que nada por lo que son episodios de amnesia anterrógradas y confusión, que dura varias horas, pero que tiene una recuperación total, ¿sí? Después tenemos las amnesias postraumáticas, ¿sí? Por una lesión en la cabeza, mayormente una caída, un golpe en la cabeza, obviamente que no haya penetración del cráneo, ¿sí? Un golpe, ¿sí? Transitorio, mayormente. Bien, obviamente que esa duración de esa amnesia va a estar relacionado al grado de daño causado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a ver, un traumatismo ligero como en un accidente automovilístico, ¿sí? Un latigazo, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Puede ser que los ocupantes de este vehículo no recuerden los eventos ocurridos justo antes del accidente. ¿Por qué? Porque hay una interrupción en el mecanismo de transferencia de la memoria de corto a largo plazo, ¿sí? Y ese mecanismo se conoce como consolidación de la memoria. ¿Bien? Entonces, las personas que sufren, en este caso, amnesias postraumáticas, pueden presentar un estado de coma también, ¿sí? Que puede durar desde segundos hasta semanas, que también va a depender de la gravedad de ese trauma, ¿sí? Entonces, luego del estado de coma, ¿qué presenta esta persona? Un periodo de confusión,
Entonces, la persona presentará amnesia anterrógrada de los eventos ocurridos en ese periodo de confusión. ¿Sí? Y después tenemos, por ejemplo, la amnesia por terapias electroconvulsivas. ¿Sí? No sé si alguna vez presenciaron a alguien que haya tenido convulsiones, o seguro a lo mejor quizás han visto algún video, la tele o alguna película. Cuando, a ver, después, digamos, de una convulsión, ¿sí? Aparece un estado de confusión seguido de esto, de amnesia retrógrada y anterrógrada. ¿Sí? Que por ahí uno no recuerda lo que pasó antes del evento ni después. ¿Bien? Que se recupera, se va a recuperar gradualmente, pero también puede suceder. ¿Sí? Ahora, trastornos mentales provocados, ay, qué mal que hice, provocados por un problema médico general, ¿sí? Debido a afecciones médicas, vamos a decirlo así. Por ejemplo, teníamos la psicosis, ¿sí? Es un trastorno psicótico debido a una afección médica, puede ser, que causa delirios, alucinaciones, pensamientos, habla desorganizada, puede causar lo que sería conductas motoras extrañas, inapropiadas, ¿sí? Que indica esto de la pérdida de control, no de control, de contacto con la realidad. ¿Sí? Entonces, el diagnóstico se va a establecer cuando la psicosis es consecuencia de una afección médica, no de un trastorno mental, como por ejemplo la esquizofrenia. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, las personas que sufren epilepsia del lóbulo temporal tienen a veces alucinaciones olfativas, ¿sí? Huelen cosas que no están presentes. Otros trastornos, por ejemplo, que pueden causar psicosis, tenemos tumores, infecciones cerebrales, accidentes cerebrovasculares, migraña, trastornos hormonales, ¿sí? Pero no se considera que la persona que presenta confusión grave, o sea, delirio debido a una enfermedad grave o a la abstinencia de fármaco o de sustancias, sufra un trastorno psicótico debido a esa afección médica. Bien. Ahora, tenemos trastornos relacionados con el abuso de sustancias tóxicas, ¿sí? Si hablamos de esto de trastorno por el uso de sustancias, generalmente ¿qué implica? Patrones de comportamiento en que la persona o el individuo continúa consumiendo una sustancia, por ejemplo, una droga recreativa, a pesar de experimentar problemas, consecuencias, vamos a decirlo así. ¿Sí? Y si hablamos de estos trastornos relacionados con el abuso de sustancias tóxicas, en realidad tenemos alcohol, fármacos ansiolíticos y sedantes, cafeína, ¿sí? Por eso tenemos todas acá, legales e ilegales, vamos a decirlo así. Cannabis, incluyendo marihuana, ¿sí? Alucinógenos, por ejemplo, LSD, ¿sí? Inhalantes, ¿sí? Los diluyentes de pintura, ciertas colas para pegar, ¿sí? Cola para pegar, no cola de esta, ¿no? Como se dice, no me sale. Bueno, ustedes saben a lo que me refiero. Eh, Colas de contacto, eso me refería, perdón. Los opiáceos, ¿sí? Por ejemplo, la morfina, el fentanilo, la oxicodona. Los estimulantes, que ahí incluimos lo que sería anfetaminas y lo que sería cocaína. Tabaco, ¿sí? Y después tenemos los esteroides anabolizantes,
¿sí? Y puede ser cualquier otro tipo de sustancia de abuso habitual. Bien, obviamente que las manifestaciones, obviamente que el tratamiento va a ser específico de la intoxicación. ¿Sí? La abstinencia también va a variar según la sustancia, según la categoría de esa sustancia y demás. Pero el término en realidad, o los términos comunes, adicción, abuso, dependencia, ¿sí? Lo tenemos siempre. Bien, a ver, se definen, digamos, de una manera demasiado flexible y variada, ¿sí? Como para ser verdaderamente útiles para un diagnóstico, ¿sí? Por eso se incluye todo eso, digamos, en lo que son los trastornos por consumo de sustancias. Tiene un significado un poco más amplio y por ahí tiene menos connotaciones negativas que cuando hablamos de adicción, abuso, dependencia y demás. Entonces se englobó todo en lo que sería trastornos por consumo de sustancias. ¿Sí? Después tenemos, por ejemplo, eh, los trastornos mentales que están inducidos por sustancias, ¿sí? Que serían alteraciones mentales producidas por este uso o también por la abstinencia de la sustancia, ¿sí? Eh, que ahí tenemos, por ejemplo, la depresión, la psicosis, la ansiedad, ¿sí? Entonces, para que un trastorno mental pueda considerarse incluido por una sustancia, incluido no, inducido por una sustancia, ¿sí? Primero que debemos conocer la sustancia, ¿sí? Bien, y ver si esa sustancia es capaz de provocar esas alteraciones que se observan en ese individuo. Bien, para decir, a ver, tiene un trastorno mental inducido por la sustancia, ¿sí? Tenemos ciertos trastornos del pensamiento que son provocados por el alcohol, por los inhalantes, por los fármacos hipnoticosedantes, como es, por ejemplo, el trastorno de la percepción. ¿Sí? El trastorno de la percepción puede ser causado por alucinógenos. ¿Sí? Entonces eso también está bueno tenerlo en cuenta. Luego tenemos esquizofrenia, que sería aquí trastorno. Que es un trastorno mental, ¿sí? Que dificulta ¿qué? Diferenciar lo que es real de lo que no. ¿Bien? También dificulta esto de pensar con claridad, de tener respuestas emocionales normales, de actuar de una manera normal, por ejemplo, en situaciones sociales, ¿sí? Es una enfermedad muy compleja la esquizofrenia. Bien, es posible que en su causa influyan todo lo que son los genes, ¿sí? Se presenta en hombres, se presenta en mujeres de igual manera, suele comenzar en la adolescencia o en los primeros años de la adultez, ¿sí? En las mujeres por ahí suele comenzar un poquito más tarde. Y en los niños, por lo general, comienza después de los 5 años de edad. Es poco común en la niñez. ¿Sí? Puede ser por ahí muy difícil diferenciarlo de otros problemas, digamos, del desarrollo. ¿Sí? Todo lo que serían sus síntomas en realidad se van presentando lentamente a lo largo de los meses, de los años, ¿sí? La persona puede tener muchos síntomas o puede tener solo algunos. Por ejemplo, esto de que las personas con esquizofrenia pueden tener dificultades para conservar amigos, para conservar su trabajo, ¿sí? Pueden tener problemas de ansiedad, de depresión,
problemas de pensamiento, de comportamiento suicida, ¿sí? Entonces tenemos algunos síntomas iniciales, por ejemplo, esto de sentirse irritable, de tener dificultad para concentrarse, dificultad para dormir, y a medida que esta enfermedad continúa, suelen tener otros problemas con, por ejemplo, los pensamientos, las emociones, los comportamientos. Por eso ahí incluimos las alucinaciones, el aislamiento, ¿sí? Los problemas para entender y tomar decisiones, los problemas para prestar atención, ¿sí? Los delirios, estas creencias fuertemente sostenidas que no son reales. Puede ser que la persona hable de una forma que no tiene sentido, ¿sí? Y también puede haber complicaciones, ¿bien? Tener esquizofrenia, digamos, incrementa el riesgo de desarrollar problemas con el alcohol, con las drogas, ¿sí? Y hablemos que el consumo de esas sustancias aumenta las probabilidades de la reaparición de los síntomas. Enfermedades físicas, ¿sí? Al llevar un estilo de vida, digamos, inactivo, puede traer enfermedades físicas y ni hablemos de los efectos secundarios de los medicamentos y el suicidio, ¿sí? Y hay diferentes tipos también de esquizofrenia. Si se las nombro por si después a lo mejor las quieren buscar, tenemos de tipo desorganizado, de tipo paranoide, tipo catatónico o catatónica, tipo residual y tipo indiferenciado. ¿Sí? Quiero compartirles un videíto de los síntomas de la esquizofrenia. Es un videíto no tan largo. Mariana, dime. Buenas tardes, profe. Los Muy bueno. síntomas no se ven en el cuadrito, ¿eso están en el apunte No o no? están en todo lo que estoy hablando, no lo tienen en ningún lado, excepto en el manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Ah, bueno, gracias por la aclaración. No, de nada. Ustedes solo tienen el cuadrito. Están ahí, conocidas como alucinaciones visuales. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. Alguien con esquizofrenia también pueden tener llegado. Bien, ese era el videito que les quería compartir, que me encanta, tengo varios igual. Nada más que no les comparto todos, porque si no, no terminamos más. Después siempre con acompañantes terapéuticos siempre llegamos al final y me falta tiempo. Entonces empiezo a poner clases y demás. Pero del mismo autor hay un montón de videos que te lo relata todo en forma de historias y están muy, muy buenas. Ahora, trastorno esquizoafectivo, ¿sí? Que también es una
una afección mental que provoca lo que sería la pérdida de contacto con la realidad, o sea, psicosis. ¿Con qué? Con problemas amnésicos. Anímicos, ¿sí? Lo que sería la depresión, lo que sería la manía. Bien. A ver, se cree que todo lo que serían los trastornos esquizoafectivos son menos común, por ejemplo, que la esquizofrenia o que los demás trastornos del estado de ánimo, ¿sí? Y las mujeres pueden experimentar esta afección, digamos, con más frecuencia. Obviamente que los síntomas van a variar de persona en persona, ¿sí? Como digo yo siempre, todos somos diferentes, únicos e irrepetibles, ¿sí? Entonces, mayormente las personas que padecen eh, este tipo de trastorno buscan tratamientos para, por ejemplo, los problemas del estado de ánimo, el desempeño diario, todo lo que son pensamientos anormales, ¿sí? En general, hablando de los síntomas en general, tenemos los cambios en el apetito, los cambios en el vigor, el discurso desorganizado o el discurso, podríamos decirlo, ilógico, los delirios, estas falsas creencias, ¿sí? La falta de interés, por ejemplo, por el aseo, por la higiene personal, ¿sí? El tema del estado de ánimo, bien, demasiado bueno, deprimido o demasiado irritable. Tener problemas para dormir, tener problemas para concentrarse, el aislamiento social, las alucinaciones, que no sé si se los dije. Otro síntoma, hablando en general, es hablar muy rápido, pero ¿para qué lo hacen? Para que el otro no lo pueda interrumpir, ¿sí? Y las complicaciones son muy parecidas a las de la esquizofrenia o a las del trastorno o los trastornos mayores del estado de ánimo, drogadicción, problemas para seguir la terapia, el tratamiento médico, ¿sí? Y problemas, por ejemplo, debido al comportamiento maníaco. Por ejemplo, ¿no? Pasársela de fiestas, ¿sí? Y también tenemos el tema de los comportamientos suicidas. Después tenemos trastorno delirante, ¿sí? Estas creencias falsas, que como dijimos antes, firmemente asentadas, ¿sí? Pero para decir que tiene un trastorno delirante, deben persistir durante al menos un mes, ¿sí? Tenemos creencias falsas que pueden ser cosas comunes, que podrían ocurrir, ¿no? Por ejemplo, que yo tenga esta creencia de que mi marido me engaña. O cosas improbables, ¿sí? Que yo siempre pongo el ejemplo este de que, por ejemplo, que yo diga que me extrayeron un órgano sin dejarme ningún tipo de cicatriz. Nada. ¿Bien? También es un trastorno que puede desarrollarse en personas, por ejemplo, que tienen trastorno de la personalidad paranoide, ¿sí? Entonces, ¿en qué van a basar su diagnóstico? Los médicos, más que nada, en todo lo que sería su historia personal, su historia clínica, ¿sí? Para descartar otras posibles causas, ¿sí? A ver, suele, digamos, comenzar este trastorno en personas de mediana edad, ¿sí? O edad avanzada, ¿sí? Como les dije antes, es menos común que la esquizofrenia. En realidad se distingue de la esquizofrenia por la aparición esta de delirios sin ninguno de los otros síntomas de psicosis, sin alucinaciones, sin habla desorganizada, sin comportamientos desorganizados, ¿sí? Hay varios tipos de trastornos delirantes. Uno es erotomaníaco, que es cuando la persona cree que otra persona está enamorada de ella.
Entonces, esta personita, este individuo, ¿qué hace? Trata o intenta contactarse, ¿sí? Que hace llamadas telefónicas, que el correo, que mensajes digitales, ¿sí? Un acoso termina siendo, ¿no? Bien, vigilancia, ¿sí? Mayormente esas conductas derivan en ir contra de la ley. ¿Sí? Terminan en denuncias, vamos a decirlo así, ¿no? Después tenemos el delirio de grandeza. ¿Que han escuchado alguna vez que alguien ha dicho, este tiene un delirio de grandeza? ¿Sí? Es un tipo de trastorno delirante. Personas que están convencidas, vamos a decirlo así, de tener un talento extraordinario o de haber realizado un descubrimiento sumamente importante. Después hay otro trastorno delirante, y no quiero que se rían con lo que le voy a decir ahora. Los celos enfermizos, ¿no? Porque podemos celar de vez en cuando, che, miraste a la chica que pasó por al lado de nosotros, ponele. Pero ya los celos enfermizos, ¿sí? Que estemos convencidos, ¿sí? Que nos son infieles, ¿sí? Esas creencias se basan en que en interferencias erróneas, ¿sí? Que están apoyadas en indicios, digamos, que son poco fiables. ¿Sí? Bien, que mayormente en esas circunstancias puede existir un riesgo real de agresión física. Después tenemos los persecutorios, ¿sí? Que uno cree que es objeto de una conspiración, que somos espiados, que somos acosados, que somos calumniados, ¿sí? Que también terminan en demandas, en denuncias a la policía. ¿Sí? Y después tenemos los trastornos delirantes somáticos. ¿Bien? Que esa persona tiene preocupaciones referentes a funciones o atributos corporales, ¿sí? Por ejemplo, a ver, ¿cómo decir? Una existencia imaginada de una deformidad física, de un olor, ¿sí? O también, a ver, una forma de enfermedad imaginaria es el tema de que uno esté convencido de que tiene parásitos. Bien, entonces, los trastornos delirantes pueden desarrollarse también en personas con trastorno de personalidad paranoide, ¿sí? Que mayormente, como le dije, comienza en la edad adulta, ¿sí? Los primeros síntomas mayormente, ¿cuáles son? El sentirse explotado, o el estar preocupado por las infidelidades, por la lealtad de los amigos también, ¿sí? Interpretar significados amenazantes en una simple observación, que es algo benigno, ¿sí? Porque te miré nomás, el otro piensa que lo estamos espiando, que lo estamos persiguiendo, que le queremos hacer algo, se entiende a lo que voy, ¿no? ¿Sí? También otro síntoma, o uno de los primeros síntomas, es esto de guardar un rencor dentro de uno por mucho tiempo. ¿Sí? Ese también es otro síntoma. ¿Sí? A ver, por ahí son comportamientos que no resultan extraños o anormales de una manera muy obvia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las personas en realidad con trastornos delirantes tienden a funcionar relativamente bien, excepto cuando esos delirios específicos causan problemas. ¿Sí? Problemas, por ejemplo, de la relación matrimonial. Si uno está súper convencido falsamente de que nuestra pareja no ha sido infiel. ¿Bien? Clase próxima, me faltan, estos.
quiero que lo terminemos la próxima clase. Trastorno del estado de ánimo, ¿sí? Que este me encanta, trastorno depresivo mayor, trastorno distémico y trastorno bipolar, ¿sí? Después les voy a contar algo también con el trastorno bipolar y no quiero que piensen, pobre la familia de esta chica. Pero es la realidad. Trastorno de ansiedad, que también es muy lindo, hablamos de las fobias, trastorno de pánico, trastorno obsesivo compulsivo, estrés postraumático, trastorno de ansiedad generalizado, y luego todo lo que son trastornos somatoformes, que sería el último, que quiero que sí o sí lo terminemos la clase que viene. ¿Sí? Y acuérdense que la próxima clase, ahí sí nos encontramos a las 16 horas en punto, 16:03, comenzamos. ¿Sí? Bien, hasta lo que vimos recién. ¿Tienen alguna pregunta, algo que no haya quedado por ahí claro? ¿No? Yo me voy a anotar trastorno del estado de ánimo para que no se me pierda la próxima clase. Bien, chicos, entonces, nos vemos, si Dios quiere, el próximo lunes, ¿sí? A las 16:03, comenzamos, así no les hago perder más tiempo, ¿sí? Les mando un beso enorme, tengan un muy buen comienzo de semana y nos vemos la próxima clase. Chao, chao.